Y alrededor de esta frontera, de esta línea fronteriza, se teje una línea de trabajo de violencia que tiene que ver mucho con el crimen organizado aquí en México, debido a que ellos utilizan esta situación geográfica para México para llevar la droga a Estados Unidos. En ese sentido, podemos construir una historia de México entre la historia y la violencia del crimen organizado. En México operan algunas de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo. Su historia y expansión están marcadas por décadas de contrabando, corrupción y una implacable guerra por el control territorial. Esto que estamos diciendo está basado en una investigación que realizó un portal que se llama Inside Crime, que analiza cómo estas redes se han transformado en una amenaza regional con alcance global. Todo comenzó con la producción de marihuana y amapola en el Triángulo Dorado, es decir, esa región geográfica donde se unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Lo que alguna vez fueron pequeños negocios campesinos se convirtieron en complejas redes criminales. A partir de la década de 1980, la llegada de la cocaína desde Colombia transformó a México en un punto clave del tráfico transnacional. De acuerdo con información, el cártel de Guadalajara fue el precursor de las actuales organizaciones. Su modelo de negocio y sus conexiones internacionales sentaron las bases para el narcotráfico moderno en México. La política de descabezar los cárteles provocó una fragmentación del crimen organizado. Grandes estructuras como el cártel de Sinaloa dieron paso a pequeños grupos que ampliaron su portafolio criminal. Drogas sintéticas, trata de personas, extorsión y robo de combustible. La violencia se intensificó, la lucha por el control territorial y la diversificación criminal han sumido a regiones enteras en un estado de terror. La posición geográfica de México lo convierte en una pieza clave en el crimen organizado internacional, desde sus puertos en el Pacífico hasta sus fronteras con Estados Unidos. Las organizaciones criminales aprovechan su ubicación para traficar drogas, armas, incluso los ecosistemas y la biodiversidad eh, son utilizados para el tráfico de drogas. En ese sentido, mientras los corredores, perdón aquí, mientras los corredores corredores migratorios son explotados para la trata de personas. Desde la presidencia de Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, las estrategias gubernamentales han oscilado entre el uso intensivo de la fuerza y enfoque de prevención. Sin embargo, los resultados son desalentadores. Decenas de miles de muertos, desapariciones y comunidades devastadas por la violencia. La creación de la Guardia Nacional bajo el mandato de López Obrador ha sido criticada por reforzar la militarización y no ofrecer soluciones de largo plazo. Hoy, los cárteles no solo son un problema de drogas, son economías paralelas que se infiltran en las instituciones y controlan comunidades enteras. Los retos para México no solo son operativos, sino estructurales. Corrupción, pobreza y desigualdad son parte del combustible que alimenta esta maquinaria de la muerte. En este panorama desolador, la resistencia de comunidades organizadas y periodistas como los de Inside Crime nos recuerda que no todo está perdido. México enfrenta un futuro incierto, pero también la posibilidad de cambiar el rumbo si se atacan las raíces del problema.
Este reportaje basado en las investigaciones de este portal, sus contribuciones han sido clave para entender la compleja realidad del crimen organizado en México. El panorama del crimen organizado ha evolucionado drásticamente, mientras algunos cárteles se han fragmentado, otros han resurgido con nuevas estrategias. Basado en la investigación, este portal explora la dinámica criminal de las organizaciones, la respuesta de las fuerzas de seguridad y las grietas en el sistema de justicia que perpetúan la violencia. Muchos de los grandes cárteles que dominaron en México en décadas pasadas son ahora sombra de su antigua gloria. Los Zeta, los Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios, sus líderes han caído dejando tras de sí un mosaico de células independientes. Sin embargo, dos gigantes persisten: el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación combina una violencia implacable con gestos altruistas hacia comunidades marginadas, expandiendo su control territorial. Pero esta expansión no ha sido pacífica. Estados como Michoacán y Zacatecas se han convertido en campos de batalla. Frente al crimen organizado, las fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan desafíos titánicos, desde las policías locales hasta la Guardia Nacional creada por López Obrador. El panorama refleja esfuerzos mixtos. Según encuestas recientes, la Guardia Nacional tiene un nivel de aprobación del 78%, pero las críticas por abusos y violaciones a los derechos humanos persisten. Incluso las fuerzas más respetadas como el Ejército y la Marina no están exentas de señalamiento. A pesar de las reformas judiciales, la corrupción y la impunidad siguen minando el sistema. Solo el 1% de los delitos se resuelve, una cifra que pone en evidencia la poca eficacia del sistema judicial. El uso de amparos por narcotraficantes para retrasar su extradición subraya las debilidades locales que el crimen organizado explota a su favor. Este tono predominó mucho en los gobiernos emanados del PRI y del PAN, con un sistema penitenciario que operó al 107% de su capacidad. Las condiciones de vida precarias y la corrupción fueron el pan de cada día. Casos como la fuga del Chapo Guzmán en 2015 destaca como incluso los funcionarios de alto nivel son vulnerables a la corrupción en aquellos sexenios. El crimen organizado, la seguridad y la justicia en México son parte de un rompecabezas complejo. Resolverlo requiere no solo combatir a los cárteles, sino también con reconstruir las instituciones y restaurar la confianza ciudadana. El costo humano y económico de la violencia es innegable, pero también lo es la urgencia de un cambio. Esta información que compartimos está sustentada en una serie de investigaciones que realizó este portal Inside Crime, que invitamos a que visiten su página web para estar mejor informado sobre las investigaciones que han realizado sobre este lamentable problema que ha azotado a nuestra nación. Se destaca que estos problemas prevalecieron y en los gobiernos emanados de los grupos que hoy son oposición. Hoy se emprende una estrategia que combina la construcción de la paz en base a programas sociales del bienestar y con una operación en base a la inteligencia del sistema de seguridad de nuestro país. En el gobierno de López Obrador se logró sacar cerca de 10 millones de mexicanos de la pobreza extrema. Eso es un buen indicio, una buena señal
de que se están cerrando las puertas, o más bien se están atajando las opciones que ofrece el narcotráfico a través de programas que han beneficiado a la juventud y a los adultos mayores, así como a las mujeres. Este es un camino que apenas está empezando a cerrar las pinzas y esperemos que pronto haya resultados más tangibles como los que ahora hemos visto. Y bueno, pues información se las compartimos porque visitamos en nuestra labor de investigación diferentes portales que abordan los problemas nacionales y le dan un enfoque desde una perspectiva de investigación, y nosotros consideramos que hay que compartirlos, hay que leerlos para estar bien informados.